En España, el pánico de los pollos. No es broma. Pero esto revela un embuste rentable del que ni yo me había hecho consciente hasta que leí que mi queridísimo amigo J.M. Mulet, que ha estado aquí un par de veces y que espero que pronto esté otra vez, publica esto primero. Esto es el Observatorio de Bienestar Animal. En su casa los conocen y les hablan de tú, y ya a la hora de comer. Estudio revelador en Lidls de toda España. Lidl es una cadena de supermercados de bajo costo de origen alemán, de las cuales hay varias en España. Yo compro mucho en Lidl y siempre he encontrado material de excelente calidad. Mira lo que saben. El estudio, ¿quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Con qué validaciones lo hizo? ¿Dónde está publicado? Silencio. El estudio, el 98% del pollo presenta estrías blancas, afectando la calidad, el valor nutricional y el bienestar animal. Firma nuestra petición para exigir un cambio. Y hay gente que va y firma con esa información de cachuchechas que te acaba de dar esta chica pelirroja puesta frente a un logotipo de Lidl. Es como cuando te vas contra Coca-Cola, contra McDonald's, contra Monsanto, contra los fuertes que les puedes sacar pasta. Porque con la tienda de la esquina de don Chopochito, pues nadie se mete, ¿no? Vas, a estos los llama el dinero. Entonces, eso es lo que habían sacado estos del supuesto Observatorio de Bienestar Animal, pero lo veo yo acompañado de este tuit, decía yo, de mi querido J.M. Mulet. ONG sin relevancia, cosa que ya sabíamos, en su casa los conocen, que denuncia a una gran empresa. Primero, el pollo está contaminado, disminuye la calidad, y si no funciona, te metes con el valor nutricional, afecta el valor nutricional y el bienestar animal. Detrás de esta denuncia está el interés de la ONG en sacarle dinero a la empresa. El pollo de Lidl España es seguro y punto. Y sí, yo he comprado el pollo, no tiene por qué dejar de ser seguro. Bueno, afortunadamente entró inmediatamente en la lisa nuestro compañero, entró en la lisa primero que nada, la izquierda tonta, público es el periódico digital de Jaume Roures, que es el gran financista de Pablo Iglesias. De hecho, a Público durante una época le llamábamos Páblico, porque se dedicaba únicamente a decir que Pablo Iglesias era Dios y su madre. Bueno, el 98% de las muestras analizadas de las pechugas del Lidl de España provienen de pollos con anomalías. O sea, que ya era tonto el tuit del Observatorio del Bienestar Animal, pero en lo que lo han convertido es desinformación pura. Vean, el 98% presenta estrías blancas que afectan la calidad, valor nutricional y bienestar animal. No, aquí ya son pollos con anomalías. Entonces entró en acción nuestro querido compañero Gominolas de Petróleo, especialista en ciencia y tecnología de los alimentos, que también ha estado por aquí, y a quien le tengo un enorme respeto, y contó lo siguiente en esta publicación de Facebook que voy a leer. Esto está generando bastante revuelo, os cuento. 1. Esas anomalías a las que se refiere son estrías blancas, como las que podéis ver en la segunda imagen, la de la derecha. No suponen ningún riesgo para la salud. Conviene aclararlo para no alarmar innecesariamente. En el artículo público lo aclara, pero no en las publicaciones de redes sociales, y ya sabemos que la gente lee 1000 veces más el encabezado que el artículo. 2. Esas anomalías no ocurren exclusivamente en las pechugas de Lidl porque no tienen que ver con el supermercado, sino con el sistema de producción, decíamos. Desde que se desarrolló la agricultura y la ganadería, explica con una paciencia que me admira, hace miles de años se ha ido haciendo una selección para mejorar las características de casi todo lo que comemos, carne, fruta, etc. Uno de los aspectos que se prioriza es la productividad, sobre todo en sistemas intensivos por motivos evidentes. Más eficiencia implica ahorro de recursos, mayor rendimiento y rentabilidad económica. Esto es muy notable desde hace 5 o 6 décadas y tiene sus pros y sus contras. Entre las ventajas más evidentes hay disponibilidad de alimentos y tienen precios asequibles.
no. Sí, la cesta de la compra está más cara, pero recordemos que en tiempo de nuestros abuelos el pollo se comía solamente en Navidad porque no había y era muy caro. Algunos de los inconvenientes también los conocemos de sobra: microexplotaciones, impacto ambiental, explotación animal, etc. El tema da para hablar largo y tendido, pero voy al grano. Las estrías no aparecen por manipulaciones genéticas, tratamientos hormonales ni nada de eso con lo que nos suelen asustar. Se trata simplemente de que el crecimiento rápido de las aves favorece la aparición de miopatías, es decir, el tejido muscular se rompe y en su lugar se forma tejido adiposo, que es grasa, o conectivo, como cuando se forman estrías en nuestra piel. No supone un problema de salud. La composición nutricional de esa carne cambia, contiene un poco más de grasa, por ejemplo de 0,8 a 2,5%, y un poco menos de proteína, del 23 al 21%, pero esas diferencias no son relevantes en el cómputo global de nuestra dieta. ¿Ven lo que media de la información a la original desinformación aquí de estos jóvenes? Probablemente, y esto es lo peor, probablemente con buena intención, probablemente manejados por otro mucho más listo e informado que ellos. Ellos probablemente creen que están salvando al mundo y salvando a los pollitos, ¿no? Me acuerdo unos que liberaron los pollos de una granja. Le jodieron la vida a los dueños de la granja. Era una familia que tenía una granja de pollos y la mitad de sus bienes para la supervivencia, para ganarse la vida, les fue arrebatada por unos imbéciles que se creían activistas del bienestar animal. Liberaron a la mitad de los pollos de la granja. ¿Y ustedes qué creen? Que los pollos salieron, gritaron, son libres y actualmente tienen colonias de pollos que viven en franca libertad y hacen pequeñas estatuas de sus libertadores? Lo que hicieron fue ponerle un buffet libre a todos los depredadores locales, perros, linces, zorros, comadrejas, toda la fauna depredadora, halcones, azores, águilas, todo lo que hubiera por alrededor de la finca, pues durante unos días se pusieron ciegos de comer pollo. Y estos tarados se fueron a su casa y sacaron algo en YouTube o en TikTok diciendo que eran unos héroes porque habían liberado unos pollos. Esta gente probablemente actúa de buena fe. Sí, hasta la sudadera dice OVA, Observatorio de Bienestar Animal, pero la realidad está por otro lado y tenemos que tener mucho cuidado con esa desinformación que nos regalan algunos.